Muy bien, lamento importunarlos en un día sábado, pero bueno, hay que aprovechar el tiempo que tenemos para hacer aquello que tenemos que hacer. Este video va a durar no más de 15 minutos, espero que menos. Voy a responder a dos preguntas, a las que se enviaron el día viernes y el día de hoy, acerca de los conceptos, acerca del glosario probablemente, que subí el día de ayer. Comienzo respondiendo a Javier. Javier pregunta por el edicto del pretor, el corpus iuris civilis y las centurias. Debo decir que el edicto del pretor y el corpus iuris civilis son fuentes del derecho romano. Nosotros las vamos a ver con detenimiento cuando lleguemos a ese apartado, el apartado 200 de fuentes del derecho. Voy a responder muy brevemente por ahora, porque no es necesario entrar en detalles en este momento. El edicto del pretor es una orden que da un magistrado, que es el pretor, pero esta orden tiene para el derecho romano mucha importancia porque el pretor se enfocó básicamente en organizar mediante estas disposiciones que él daba, en organizar el procedimiento romano. Y eso es lo más relevante para nosotros. De modo tal que el edicto del pretor representa o finalmente termina por ser una fuente muy importante del derecho romano. Y lo vamos a ver con detenimiento un poco más adelante. Sobre lo que es el Corpus Iuris Civilis me voy a remitir al correo que envié el día de ayer explicando básicamente que es una obra de compilación de las fuentes del derecho romano realizada por el emperador Justiniano. Y las centurias, ¿qué son las centurias? Son formas de organizar el ejército romano. Nosotros podemos en la actualidad encontrar que los ejércitos se organizan por regimientos, batallones, escuadrones, en fin. En Roma se organizaban por centurias, cada 100 hombres. Ahora, uno de los reyes legendarios de Roma organizó el sistema de votación valiéndose de la organización del ejército. Por lo tanto, los comicios por centurias eran asambleas legislativas que funcionaban con la distribución que tenían los hombres en el ejército. Y ahí se organizaban y votaban. Entonces, cuando se convocaban las centurias, los encargados de votar concurrían. ¿Y quiénes eran los encargados de votar? Aquellos representantes, aquellos que eran elegidos dentro de una centuria. Por lo tanto, viene de ahí, viene de aprovechar la organización del ejército para crear un sistema electoral. Conceptos que habría que profundizar. Desde luego, ab urbe condita. Aquí tengo a mi lado la siguiente obra que les voy a mostrar. Se llama Historia de Roma desde su fundación y está escrita por Tito Livio. Tito era su nombre, no es que se llamara Alberto. Tito Livio es un historiador romano, siglo I después de Cristo. Tito Livio escribe 142 libros sobre la historia de Roma y la llama ab urbe condita, es decir, eso significa en latín desde la fundación de la ciudad. Es decir, él comienza su historia, la historia de Roma, en realidad desde antes de la fundación de la ciudad, desde la destrucción de Troya, que es el linaje que a él le dijeron que tenían los romanos. Venían de Troya, de Eneas, que era uno de los sobrevivientes de Troya. Eso es urbe condita. Se estima que la fundación de Roma fue alrededor del siglo VIII a.C. Ese es el tiempo que se considera de la vida o de la historia de la ciudad de Roma. Sobre la historia del linaje de la monarquía romana, ese es un relato que aparece precisamente en Tito Livio. Él nos hablará de 7 reyes, algunos de origen etrusco. El primero de ellos, Rómulo. Miren, es tan legendaria la historia de los reyes romanos que Rómulo se llama precisamente así. Rómulo quiere decir, si uno lo tradujera, quiere decir algo así como Romito, lo cual quiere decir viene de Roma, y precisamente el fundador de Roma. Bueno, en nuestro idioma tenemos los nombres de Santiago, ¿verdad?
algunas mujeres, por ejemplo, una actriz muy conocida se llama Bélgica. Bueno, ¿qué problema habría en que en aquella época eh, una persona se llamara Rómulo, que insisto es un diminutivo? Bueno, la historia que cuenta Tito Livio acerca de la monarquía romana es una historia legendaria. Son 7 reyes, el último de ellos es Tarquino el Soberbio, que es depuesto por un levantamiento eh, liderado por senadores. Por lo tanto, yo no entro mucho en este detalle. El propio Tito Livio dice, esto es leyenda, yo no puedo dar fe, no puedo probar que haya sido así. De modo tal que es una historia entretenida de leer, desde luego que sí, pero serán unas 20 páginas de la historia de Tito Livio, 20 a 30 páginas. Y si alguno estuviera interesado en leerla, esas páginas, yo desde luego quizás pudiera escanear algunas de estas páginas para que ustedes pudieran leerla. Incorporación de las mujeres en las curias. Malas noticias. La romana es una sociedad profundamente patriarcal. Las mujeres tienen poca participación en las curias. Básicamente es una representación masculina. Más detalles no sabemos, pero no podría haber sido de otra manera, considerando que en la vida pública y en la vida jurídico-privada solamente los patres, familias, o sea, los familiares, los jefes de cada grupo familiar eran los que tenían esa participación. Javiera, espero haber contribuido a aclarar sus dudas. Vamos a la siguiente pregunta, a la siguiente consulta que se nos hizo. La publicó Sofía Vera. Vamos a leer. Sofía pregunta, conceptos que no me quedaron claros. Veamos. ¿A qué se refiere cuando se habla de política interna y externa romana? Bueno, en Roma la política era interna cuando se refería a la organización política de Roma, al gobierno de Roma, y era externa cuando se refería a sus socios, sus aliados, sus adversarios dentro de la península itálica. No olviden que Roma comenzó siendo una aldea muy pequeña. Por lo tanto, debía tener una política externa, hacia afuera. La función principal del Senado durante la época monárquica y gran parte de la República era un órgano consultivo, es decir, era un órgano que prestaba consejo, asesoría a quien tomaba las decisiones. Pero que fuera consultivo y no resolutivo quiere decir que las decisiones no las tomaba el Senado, solamente prestaba su asesoría para que esas decisiones pudieran ser tomadas por el monarca. ¿Quiénes son las sabinas? Las sabinas son las mujeres del pueblo sabino o del pueblo de los sabinos. El pueblo de los sabinos era un pueblo próximo a la ciudad de Roma. Eh, tenían relaciones, digamos, comerciales, probablemente políticas entre ellos. Se conocían, eran dos pueblos que entre sí mantenían un cierto contacto, hasta que Rómulo, mediante un engaño, él organiza algo así como unos Juegos Olímpicos. Mediante ese engaño ellos raptan a las sabinas. El objetivo de Rómulo era, mediante este delito masivo, que todo hay que decirlo, digamos, ¿no? Un delito atroz, lo que perseguía era aumentar la población romana, porque era un círculo donde habitaban muchos hombres, había muy pocas mujeres, y por eso él, seguramente pensando que había tenido una gran idea, pensándolo así, ¿no? Eran pueblos muy primitivos, eh, organiza este rapto. Ahora, la pregunta, ¿cómo específicamente creó Rómulo las curias? Específicamente, solo sabemos lo siguiente. Rómulo distinguía 3 tribus, probablemente las 3 grandes tribus, grupos familiares, clanes familiares, que, eh, que ayudaron a fundar Roma. Él tomó a estas 3 tribus, las organizó y dentro de a cada una la dividió en 10 partes. Cada una de estas partes se llamaba curia. Vamos a suponer que una curia era un grupo de tantas familias, un número de familias que en total era un cierto grupo integrante.
De cada uno de esa curia había uno que era el que concurría al comicio. Por lo tanto, habían 30 curias. Y cada una de estas curias participaba en, en esta suerte de congreso, de parlamento, en el cual finalmente terminan por aprobarse o rechazarse las leyes, sobre todo en esto en época republicana. En época monárquica no hay propiamente una aprobación legislativa en las curias. Y, ¿quiénes eran los caballeros? Básicamente los caballeros eran los que tenían caballos, eran dueños de caballos. Y eso significaba que prestaban una asistencia muy importante al ejército romano. Y por consiguiente tenían una importancia política y estratégica no menor. Luego, los caballeros de a poco se van transformando en una clase social distinta a la nobleza, que proviene, la nobleza proveniente de las familias fundadoras de Roma, pero muy potentada. La clase de los caballeros es una clase que al final llega a tener una gran fortuna mobiliaria, por oposición a los senadores que básicamente tienen una fortuna inmobiliaria. Esos son los caballeros, van a desempeñar una importante función en la historia de Roma, particularmente en la República. Bueno, ¿cómo funcionaba el sistema? El sistema de los comicios por centurias, en realidad, es bien entretenido explicar cómo funcionaba, porque estaba diseñado de forma, hoy diríamos, bastante perversa. Y era un defecto de la República Romana. No me puedo detener. Lo que sí puedo decir es que las votaciones, si uno piensa cómo votamos nosotros votamos todos al mismo tiempo. En un solo día concurrimos todos a votar. En Roma no. En Roma llamaban primero a cada centuria. Y las más importantes, las más potentadas, las más ricas, las que tenían mayor poder económico, votaban primero. Si al cabo, después de contar esos votos, ya se obtenía una mayoría, el resto de las centurias, las más pobres, no votaban. Por lo tanto, las clases más bajas, aunque teóricamente podían participar de estas votaciones, en la práctica no lo hacían. Bien, conceptos para profundizar: Senado, consultos, edictos, jurisprudencia, como dije, y ley, como dije, son todos esos fuentes formales del derecho romano. Las estudiamos un poquito más adelante en el capítulo de fuentes del derecho romano, y hay un apunte de varias páginas donde pueden encontrar más información. Lo que digo es que me remito a eso porque más adelante voy a explicar cada una de estas fuentes. ¿Y cómo Tarquino pierde el poder? Tarquino comete, no le decían el soberbio porque fuera una persona muy sencilla y afable. Un día decide violar a la mujer de un senador, Lucrecia. Lucrecia le cuenta a su marido y posteriormente se suicida. Y su marido convoca a otros senadores como él y se levantan en armas contra Tarquino, quien finalmente es expulsado de la ciudad de Roma. Con la expulsión de Tarquino se acaba finalmente, termina finalmente la historia de la monarquía en Roma. De modo tal que este desaguisado, este crimen de esta violación, es la causa o el factor determinante para el fin de la monarquía en Roma. Bien, decía que lamentaba haberlos incomodado un día sábado. Dije que esto iba a durar 15 minutos. La cuenta que tengo en Screencast no permite por ahora más, y creo que sería excesivo seguir importunándolos. Así que, bien, espero haber respondido las preguntas, y desde luego sigo atento a las que vayan formulando antes de la clase del día martes. Nos vemos y que pasen un buen fin de semana.